Viven la plenitud de la buena noticia. Somos la iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. En la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Estamos aquí porque no estamos allá, dice Bolonchina. Así es. ¿Sabe que Bolonchina tiene un programa que tiene 1200 no sé cuántas vistas? Un Bolonchina del mes de abril del 2021. Bolonchina alcanzamos 1200 y pico de vistas en YouTube. Dije, wow, le ganó a todos. Es más, Bolonchina es la que más vistas tiene, porque tiene programas de 200, de 170 y pico y de 100 y algo de vistas. Está arrasando Bolonchina, está arrasando. Vamos a la palabra, ahora sí vamos a empezar a predicar la palabra de Dios. Dice en Gálatas, hoy estamos celebrando un especial del bicentenario de la independencia de Panamá, de España, la madre patria. Así es que quiero leer Gálatas capítulo 1. Vamos a leer la salutación, el saludo nada más. Y el Señor nos va a hablar y bendecir en este momento. Y a usted que está escuchando esta prédica, dice, verso 1, Gálatas 1, versión Nueva Traducción Viviente. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Vamos a orarle a nuestro Dios Todopoderoso. Señor Jesús, creemos en tu palabra, creemos en la Biblia, tu palabra revelada, inspirada para nosotros. Creemos lo que ella dice acerca de nosotros. Creemos que somos lo que ella dice que somos en ti, para ti. Somos tu iglesia, lo creemos. Somos tus hijos, somos tus siervos, somos tu pueblo nuevo adquirido por precio de sangre, Dios Todopoderoso, de toda lengua, de todo pueblo, linaje y nación. Creemos, Dios, que somos el cuerpo de Cristo, una persona nueva, la nueva criatura nacida de tu Espíritu Santo y de tu palabra, que es Cristo. Creemos que somos la novia, la esposa que dice al final de la Escritura, ven, Señor Jesús. Oh Dios Todopoderoso, ábrenos los ojos de nuestro entendimiento para crecer en esta verdad que tú dices que somos nosotros. Y en este día, en este momento, te pedimos, Señor Jesucristo, que nos des pleno conocimiento de la voluntad de Dios Padre y que nos conceda sabiduría y comprensión espiritual para oír y entender la verdad de la maravillosa gracia de Dios en Cristo Jesús, en su nuevo pacto. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Oh, Señor. Oiga, qué enérgico es Pablo al inicio de esta carta. No me había dado cuenta cuán enérgico es Pablo.
Y usted ahora, mientras voy avanzando, dirá, ¿y eso qué tiene que ver con el Bicentenario? Para mí tiene que ver mucho, porque hace 200 años Panamá empezaba de nuevo, tenía un nuevo inicio, era un nacimiento. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando alguien recibe el rescate de nuestro Señor Jesucristo como voluntad de Dios Padre. Empezamos de nuevo, empezamos a ser una nueva persona en ese momento. Pablo aquí le escribe con energía, con vitalidad, con un carácter apostólico firme, con la autoridad que recibió de Jesucristo mismo y de Dios Padre a las iglesias de Galacia. Dice en el verso 1, les escribo yo, el apóstol Pablo, porque algunas cartas él las dictaba y él dice quién la escribía mientras él dictaba, pero esta es de su puño y letra. Dice, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo. ¡Wow! ¿Cuántas personas podemos darnos el lujo de decir que he recibido personalmente de Jesucristo la autoridad para ejercer el oficio que ejerzo en el cuerpo de Cristo? Este hombre sí. Por eso en 2 de Corintios, él habla al final de esa carta que lo habían llevado a la locura de tener que hablar de él, pues que él no le gustaba. Y él habla de un hombre que él conocía, que no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo, había ido al tercer cielo y había recibido palabras inefables, o sea, inequívocas. Él recibe la revelación de Jesucristo, directamente de Jesús. Cuando en 1 de Corintios habla Pablo de la Santa Cena, del ritual, de cuando se hizo esa Santa Cena en esa noche previa al día siguiente de la crucifixión, Pablo dice allí que él recibió esa revelación directamente de Jesucristo. Pablo no estuvo ahí con los demás apóstoles, pero él habla como si él hubiera estado ahí porque Jesucristo se lo dijo. Entonces tenemos este hombre seguro de quién es, diciendo, mira, yo tengo la autoridad para hablar como voy a hablarles. Verso 2, y como era difícil lo que le iba a hablar a esos hermanos de las iglesias de Galacia, que el problema de esta carta, el centro de esta carta es Cristo, es que los hermanos en Galacia se estaban volviendo judíos, los griegos de toda esa región, los gentiles estaban judaizándose, estaban yendo a las raíces hebreas y se estaban volviendo a la Torá, a que tenían que circuncidarse, a cumplir la ley, a guardar la fiesta, a seguir la luna, porque si no, no eran salvos ni del pueblo de Dios. Entonces Pablo, quien no enseñaba eso, por orden de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre directamente a él, les escribe con energía en contra de esas prácticas que él llamó más adelante, en ese mismo inicio. Ya no lo voy a predicar hoy porque ese no es el tema, pero en ese mismo inicio, en el verso 6 en adelante, él empieza a decirle, ya que ahora ellos están siguiendo un evangelio que no es el evangelio, le dice, están siguiendo otro evangelio. Lo ha leído, ¿verdad? Que aparte donde dice que ellos están siguiendo a otro evangelio. Entonces él, con esa energía de decirle, en este nuevo comienzo, tus debilidades humanas te están llevando a un camino equívoco que va a ser largo y va a ser dificultoso para que puedas llegar a alcanzar la libertad que ya tenías otra vez. Él les habla a ellos con todo el rigor de su autoridad, y no solo él, sino que incluye a todos los hermanos que estaban con él en el lugar donde él escribe la carta, porque en el verso 2 dice, todos los hermanos de este lugar, o sea, donde él estaba, se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. O sea, todos estos hermanos aquí están de acuerdo conmigo en lo que a continuación voy a soltar. Que Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Y aquí empieza él enseguida a dar doctrina y verdad. Mira, esto, señores,
hermanas, esto a mí me impactó tanto de nuevo cuando lo leí. Dios es tan bueno. Verso 4, tal como Dios Padre lo planeó. ¿Lo qué? Lo planeó. Fue la salvación el resultado de una acción emocional de Dios, de un impulso, de vamos a ver qué pasa. Voy a tirar los dados, ojalá salga doble 6. Voy a sacar la carta del medio del mazo, ojalá sea as de espada. No, Dios no hizo algo al azar, Dios no hizo algo a ver qué pasa. Dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Tu vida, tu salvación fue planeada por Dios. Ser una nueva persona es un plan de Dios para ti y para mí. Nacer de nuevo es un plan de Dios. No es algo que tú y yo diseñamos o que en algún momento nos imaginamos para poder librarnos de la muerte. Tal como nuestro Padre, nuestro Dios Padre lo planeó, Jesús se entregó. ¿Qué fue lo que planeó? Aquí lo dice. Jesús entregó su vida por nuestros pecados. ¿Y esa entrega para qué fue en ese plan? Para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Solo con esa verdad podemos vivir el resto de nuestras vidas seguros y confiados. No necesitamos más nada. Usted y yo solo deberíamos leer ese versículo y volver a recuperar ánimo y fe en momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque no dice allí que Él vino a rescatarme de las deudas. No dice ahí que Él vino a rescatarme, oh sí Señor, del problema que tenemos en la casa. Él no vino a rescatarme de que el jefe me está maltratando o que yo quisiera ganar las siguientes elecciones. ¿Cuándo seré yo el jefe? ¿Cuándo seré yo millonario? ¿Cuándo seré yo más alto? Ah, no, eso no se puede. Pero Él no vino a rescatarnos de nada de eso. Vino a rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Vino a rescatarnos incluso de nosotros mismos. Porque nosotros somos parte de la maldad de este mundo. Sin Cristo éramos parte de la maldad de este mundo. Algunos de los que están sentados aquí, incluso habiendo recibido información del Señor, habiendo empezado en los caminos del Señor, pudieron haber tenido una novia o una lo que sea, con la cual tenían sexo yendo a las reuniones de la iglesia. Y éramos, sin saberlo, éramos parte de la maldad de este mundo. Y algunos de nosotros empezábamos a venir a la iglesia y seguíamos siendo juega vivo. Él vino a rescatarnos hasta de nosotros mismos. Vino a rescatarnos de la maldad de este mundo. ¡Wow! ¿Por qué me faltan cosas? ¿Por qué es que me siento a veces como me siento? Es porque me da la gana. Porque realmente ya yo fui rescatado de la maldad de este mundo. A mí no me debería afectar en realidad si me saludan, si no me saludan, si me pagan bien o si me pagan mal. Solamente puedo decidir, ¿sabe qué? No trabajo más aquí para esta gente. Ya se acabó, se acabó, ya. No debo dejar que eso destruya mi vida. ¿A dónde iré? ¿Tendré oportunidad de encontrar trabajo en otro sitio? ¿Habrá algo para mí? ¡Claro! Si vino a rescatarte de la maldad de este mundo, para que tú y yo no procediéramos de acuerdo a los poderes de este mundo, para que tú y yo no seamos destruidos por los poderes malvados de esta sociedad. La influencia de esta sociedad no nos gane. No haga en nosotros lo que se hace a sí misma, mantenerse destruida, mantenerse en el ADN de Adán. O tal como Dios Padre lo planeó, dar la vida de su único Hijo en sacrificio por nuestro pecado, para así poder rescatarnos de este mundo de maldad. ¿Es o no es Dios bueno? Vieron de que cuando usted se sienta, Padre, pero esta vida es dura, precisamente te vino a rescatar
de la maldad de este mundo. Para que tú y yo veamos que esta vida ya no es dura, sino que ya nosotros tenemos esperanza. Estaremos con Él después de esta vida. Empezaremos a entender esta vida y empezaremos a apreciar la paz que ya nos regaló para guardar nuestra mente y nuestro corazón. Dios Padre no nos rescató, mi querido hermano, de la maldad de este mundo. Y aquí quiero advertir algo, para que nosotros nos hiciéramos religiosos. No nos rescató de la maldad o legalista, o empezar a querer someter a las mujeres a tal cosa, a no sé qué. Él no nos rescató para que nos hiciéramos esclavos de la ley de Moisés. No nos rescató de la maldad de este mundo para que nosotros ahora volvamos como pastores, empleados a todos los que siguen a Cristo y hacerlos seguidores nuestros y volverlos empleados nuestros. Él no nos rescató para cosas como esas. Nos rescató de la maldad de este mundo. ¿Para qué? Para que seamos libres. Para que no actuemos de acuerdo a la maldad de este mundo. Por lo tanto, ya mi camino no es ser un pastor que quiere enriquecer de usted. Mi camino no es ser un pastor que quiere que usted me siga a mí. El Señor nos mandó a eso, no nos trajo para eso. Nos rescató de todo yugo opresor, de toda maldad. Y cuando lo hizo, fue para hacernos una persona nueva, una criatura nueva, viva espiritualmente, porque es nacida de su espíritu. Por eso, cuando aquí dice que Él lo planeó, el Padre lo planeó todo y entregó a Jesús su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos, lo hizo para hacernos de nuevo, para que fuéramos nuevos, una nueva criatura, para hacernos nacer otra vez ahora y estar vivos espiritualmente. Juan en su evangelio lo dice en el capítulo 1. Pablo escribió Gálatas, quizás, según algunos creen, 30 años antes que Juan escribiera, o 25 años antes que Juan escribiera su evangelio. Entonces Juan escribe lo mismo en el principio de su evangelio. Dice en Juan 1, verso 9, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. ¿El mundo qué? El mundo que él había creado. No lo reconoció. Eso somos nosotros. Dice, no lo reconoció. Nosotros, los gentiles, no podíamos saber quién era él porque no conocíamos nada acerca del Dios verdadero. Así que no lo reconocíamos. No sabíamos quién era, éramos ignorantes. Y aquí viene Juan y escribe, aquí era para los gentiles y aquí le escribe a los que eran judíos. Vino, para ser más específico ahora, a lo de su propio pueblo. Y ellos se pusieron alegres. No. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Entonces aquí le habla claramente a ellos, le dice, vine a los de su propio pueblo y su pueblo lo rechazó. Por eso yo no acepto que las raíces hebreas me digan, no, la salvación viene de los judíos. Hablaban solo de Cristo, era lo que estaban hablando, no de ustedes, de que yo tengo que ser como judío para ser salvo. No hablaba de eso, hablaba de que la salvación viene de los judíos, porque estaba hablando de Cristo. Por eso dice eso así. Y ahí, si yo me voy a ver la verdad, ellos rechazaron a Jesús. El evangelio nos llegó al día de hoy, no gracias a los judíos, ni gracias a ninguna raíz hebrea. Me llegó gracias a todos los impíos, los gentiles, que dice que no lo reconocieron cuando él llegó. Pero después nosotros fuimos los que sí lo aceptamos. Cuando los apóstoles empezaron, los que eran judíos, empezaron a predicar. Y una vez que esos apóstoles fueron muriendo, no quedaron más apóstoles judíos, ni muchos más judíos predicándonos a Cristo. Fueron los gentiles los que quedaron predicándole a los gentiles acerca de Cristo y a los mismos judíos que decidieron al final no oír más nada. Y por ellos, por esos griegos, por esa gente del Asia Menor que no era judía, es que tenemos ahora el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque él llegó a su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, y aquí le habla Juan a toda la humanidad, judíos y gentiles, de las que Pablo habla en Efesios capítulo 2 y 3, que ahora se derribó el muro de separación, de hostilidad entre los dos pueblos, y de ellos, los que creen, judíos en Cristo,
y gentiles, o sea, no judíos. En Cristo hizo un solo pueblo, la iglesia, para darle una lección a las potestades en los lugares celestiales de cuán infinita grande era su sabiduría. Dice aquí Juan, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos, ¿quiénes? Los que tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios porque creímos en él y lo recibimos, ellos nacen, dígalo, nacen de nuevo. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión y de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es un nuevo comienzo. Nuestra vida cristiana es un nuevo comienzo. ¿Por qué lo insisto? Porque si aún yo no he dejado atrás la vieja persona pecaminosa que fui, según el ADN de Adán, solo déjalo y empieza de nuevo. Mi responsabilidad, tu responsabilidad es creer en esta verdad del nuevo pacto, que puedo empezar de nuevo y dejar atrás eso. ¿Cuándo? Ya. No hay nada que te condene si Cristo está en tu corazón. Ellos nacen de nuevo por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Así que es un nuevo comienzo. ¿Para qué? Para construir, edificar algo diferente. No para seguir siendo la misma persona, sino para hacer algo nuevo, diferente. Ser una nueva persona, una nueva criatura conforme a la imagen de Cristo. De eso se trató. Nos separamos, nos independizamos del viejo hombre, de los rudimentos en la carne, de los rudimentos de este mundo que son de maldad. Nos independizamos de Satanás, nos independizamos del ADN de Adán y nos convertimos en una nueva criatura. Santo. Y hace 200 años le pasó lo mismo a Panamá. Hace 200 años Panamá tuvo la oportunidad también de independizarse, de salir del yugo de opresión de sus amos. Eso fue lo que pasó y eso es lo que deberíamos estar celebrando hoy. Pero ¿por qué no celebramos con tanto vigor el 28 de noviembre como celebramos el 3 de noviembre? Es porque cuando Panamá se independiza de España, no se construyó como algo nuevo. Y yo quiero que usted siga aquí la comparación entre una cosa y otra. Descubrí que cuando Panamá toma la decisión que toma de unirse a la Gran Colombia, es la misma decisión que tomamos nosotros de la oportunidad de ser una nueva criatura, algo diferente que era la meta de Dios, pero yo decido recibir a Cristo y volver a ser religioso. Panamá, te lo explico mejor, Panamá se independiza de un amo y cree que se une a un grupo independiente en el cual tendrá derechos y voto, pero pronto descubre que se independizó de un amo para tener otro amo. Por eso es que no hay tanto fervor en el bicentenario, porque el patriotismo lo vinimos a tener fue para 82 años después, cuando ya decidimos, por la razón que fuera, que no siempre son las mejores, quiero que sepan, ni siempre fueron las más puras. Busque a los historiadores modernos y le van a explicar quiénes eran los próceres y por qué se dio todo lo que se dio. Pero yo prefiero que nosotros nos hayamos separado por los intereses de 2 o 3 bellacos y de una potencia externa, haber seguido siendo un departamento olvidado de una nación a la que no le importábamos. Con el perdón de todos los hermanos colombianos, que todavía en los años 70 en su mapa incluían Panamá. Y la versión de ellas era una versión diferente de un pueblo rebelde, de un pueblo engañado por la potencia extranjera. La versión nuestra era de un país abandonado, un país ignorado. Pero Panamá hace 200 años tuvo la oportunidad de construir algo nuevo, pero no lo hizo.
Y no lo hizo por diferentes razones. Y esas razones por las cuales no terminamos construyendo correctamente lo que debemos construir, fue basada esas razones en las debilidades que tenía la nueva criatura esa. Porque en ese momento Panamá era algo nuevo. Se iba a llamar Panamá, era algo nuevo, pero era débil. Cuando Panamá se independiza de España, pero decide unirse a la Gran Colombia, hubo 3 debilidades que llevaron a Panamá a no permanecer, independientes. Y esas 3 debilidades también convierte a muchos cristianos en una vida de fe casi al borde del fracaso. Voy a poner aquí las razones. Mira usted, sígame espiritualmente, razones por las cuales decidieron en un cabildo abierto. El pueblo votó, nos unimos a Perú. Dios mío, qué bueno que no nos unimos a Perú, hubiéramos sido peruanos todavía. Eso sí no nos hubieran soltado. Con el perdón de la familia Cornejo, fuéramos peruanos. Pero el pueblo en el cabildo abierto, hay que leer la historia, hay que saber. En ese cabildo decidieron unánimemente que era mejor unirnos al Libertador, a Simón Bolívar. Y estaba más cerca, y estaba más organizado, y eran más fuertes que unirnos a Perú. Entonces, cuando ellos toman esa decisión, lo hacen por 3 debilidades. 1, falta de presupuesto. ¿Con qué dinero iba a funcionar la nación? O sea, tengo lo suficiente para construir esa nación. Jesús dijo que nadie, dice, seguirlo a él, había que hacer los cálculos, porque nadie se embarcaba en una batalla con 10,000 soldados versus 20,000. Dice, si tú no hiciste bien el cálculo que puedes ganar mejor, vaya enviando una embajada para negociar la paz. ¿Se acuerdan de esa parábola? Dijo, nadie empieza a hacer una torre si primero no ha calculado que tiene los materiales suficientes para terminarla. Él hace eso como una advertencia, porque nunca hemos estado aquí engañados. Dios no nos engañó, no nos prometió nada de lo que los predicadores que hablan de prosperidad, que hablan ánimo solamente, que hablan victoria y conquista solamente, y no te hablan de la verdad, de que la conquista que está hablando ahí es de la maldad de este mundo que había en mí mismo. De eso es que deberíamos estar hablando. O sea, es renunciar al que era para que yo deje de andar en los poderes del yugo opresor que me había colonizado desde antes de nacer por el ADN de Adán. Entonces Jesús dice, Jesús no nos engaña, Dios no nos engañó. Van a ser cristianos. Tú quieres ser mi seguidor. Haz el cálculo, porque no puedes venir aquí si no hay el material para terminar la torre. Debes estar seguro de que vas a empezar y vas a terminar, y yo te voy a ayudar. Pero no estés aquí viniendo a seguirme equivocadamente. Él se lo decía a ellos porque ellos pensaban que él venía a poner el reino ya y eliminar a los romanos. Y él estaba hablándoles, no, yo no vengo a eso. Vengo a construir una cultura nueva. Vengo a hacerte una nueva persona. Vas a dejar de ser Israel y ahora vas a empezar a ser Cristo. Si no estás claro en eso, ni te metas a esta batalla. Si no estás claro en eso, ni te metas a esta construcción. Y los constructores saben mucho mejor que yo de qué está hablando Jesús. Que es triste llegar a un momento de una obra y ver que ya no hay más material y no hay más recursos. Yo sé que al constructor le duele. Entonces, Panamá en ese momento se enfrenta a esa verdad. ¿Con qué plata? Y ellos hicieron el cálculo. No lo tenemos. No podemos construir nación sin dinero. No hay plata. Necesitamos ayuda. No estaba el Fondo Monetario Internacional como ahora, ni estaban los gringos como ahora, que te va a dar plata para que tú me des todo el cobre que hay en tu país. La otra cosa fue el poco armamento militar. Mi querido hermano, una nación nueva tiene que tener ¿qué? Recursos para defenderse. Y no tenían con qué defenderse. No tenían mucho con qué defenderse. ¿Por qué querían tener más armamento
y les daba miedo no tener mucho armamento por la inseguridad de ser reconquistados por España. Quiero que sepan que el mismo año en que nos independizamos, unos meses antes, un doctor apellido López y otro señor, que ahorita no recuerdo el nombre, fueron puestos como gobernadores en Portobelo de una separación que hubo en el Istmo. Y hubo un general español, apellido con H, no recuerdo bien cómo es el apellido, usted perdone con los nombres, pero son tanta información. Pero ese señor, apellido raro, pero empezaba con H el apellido, ese llegó con 500 soldados y atacó. Los tipos estaban como siempre los panameños que estábamos haciendo. La gente de afuera, porque esa era plata financiera por Inglaterra, nos independizan y ponen la base en Portobelo, que era donde estaba el asunto del comercio. Y ponen a este doctor y a otra persona a ser como los gobernadores del sitio. Y cuando llegó el general español, se encontraron esta gente, dice la historia, es era una orgía lo que había ahí de fiesta, de desmadre, arriba la mano. Yo me imagino que los manes llegaron y vieron arriba la mano, arriba la mano, arriba. Estaban los tipos, los agarraron borrachos al amanecer de ese día y a las 8 de la mañana o 9 los habían degollado al doctor López y al otro. Y los ingleses tuvieron que huir, escapar porque este man ganó. Entonces, en la mente de Fábrega, que fue el que hizo todo esto, el general, él tenía fresquito que hacía 2 meses atrás, 3 meses cuando mucho, que habían degollado a estos otros por haber participado. Entonces, la inseguridad de ser reconquistado por España era real, porque quiero que sepa que Panamá es el último en la región en independizarse. Usted dirá, ¿y qué, pastor? Pero viene una clase de historia. Escúcheme. Porque Panamá es el último en independizarse. ¿Saben por qué? Porque Panamá cobró interés para la corona española por las guerras principalmente ya de Sudamérica. Entonces Panamá volvió a ser importante porque de aquí empezaron a mandar todo eso, esas milicias a hacerle frente para pelear en Sudamérica. Entonces Panamá volvió a tener auge económico durante todos esos años. Los comerciantes no se querían separar de España. ¿Qué le parece? Estaban ganando billete ahora. Ahora estamos de nuevo otra vez como aquel lugar de la feria de Portobelo que ya en 1754 fue la última, si no me equivoco. Oye, los tipos estaban felices. Sea más de 60, casi 70 años, 70 y pico años que ya no había ese auge comercial y ahora volvió otra vez los puertos a llenarse de mercancía, de soldados. Los panameños comerciantes, el pudiente, no se quería independizar. Así que vieron la revuelta de la revolución en Sudamérica desde el clean de la caja registradora haciendo factura, entrando billetes porque España estaba pagando por todo. Ahí pagó. Así que nosotros siempre en nuestra actitud de juega vivo estábamos ahí tranquilos, sin problema. Y eso fue parte de la razón por la cual no nos habíamos separado. No teníamos en nosotros un pensamiento revolucionario per se, hasta que nos dimos cuenta, porque como ya se independizaron, el sur se independizó, España perdió todo poder, dejó de venir el dinero. Entonces quisieron nuevamente subyugarnos. No, pero ya no vamos a dar, ahora vamos a volver a quitar porque la corte allá necesita. Entonces ahí sí ya los comerciantes y que no. Mejor nos independizamos. Y ahí empezó de nuevo el tema. Así que en ese momento nosotros estábamos seguros que España nos podía volver a conquistar porque había gente adentro todavía en el pueblo que quería a los españoles. Y miren, hermano, eso es lo mismo que el nuevo creyente. El problema de la nueva criatura es que si no tiene el presupuesto, ¿cómo va a enfrentar esta nueva vida? O sea, sin la fe para soportar la vida recta. Si yo estoy claro, me estoy explicando, cada uno de esos puntos lo estoy poniendo aquí en el gráfico. El presupuesto que yo necesito tener para esta vida de fe es que debo estar claro en que hay que soportar esta vida recta. Porque el camino de la perdición es un camino ancho. Es un camino ancho. Así es. Ese camino es ancho. El camino de la perdición, el camino de la muerte, el camino del infierno es ancho.
¿Tú crees que parrandear fatiga? Hey, ponte atrás, te cambian el turno. Tu empresa se vuelve 24 horas, te cambian el turno y te ponen a trabajar en la noche. Ahora le toca a usted el turno de 10 a 6 de la mañana. Entra a las 10 de la noche, sale a las 6 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana hasta que está durmiéndose. Pero si están a las 2 de la mañana, están ahí en la cuestión fumando y bebiendo y fumando lo que sea, ¿tú crees que tienen sueño? Lo correcto es el trabajo, no la parranda desenfrenada. Lo correcto cuesta. Cuesta ser fiel. Sin Cristo cuesta ser fiel. Oiga, cuesta ser fiel a la esposa. Oiga, si a los cristianos a algunos les cuesta ser fiel a la esposa, ¿tú te imaginas a los mundanos? O sea, yo necesito tener fe, esa fe, estar seguro que me llamaron. Y si te llamaron, tú puedes soportar la vida recta. Otra de las razones, igualito que Panamá, el poco armamento militar que tenían. Oiga, el cristiano nuevo y nuevo de 20 años después todavía está luchando con lo mismo. Poca capacidad para defenderse del mundo. Y el mundo influyendo al individuo, el mundo ganándole al individuo, al nuevo cristiano de hace 20 años. Y el Espíritu Santo diariamente tratando de que yo empiece de nuevo, que yo arranque por fin. Y yo viviendo una vida ahí así. ¿Saben una cosa? El Señor me rescató de la maldad de este mundo, no para que yo me quede 24 años todavía ahí como si no me hubiera rescatado. El otro punto, la otra debilidad nuestra de la nueva criatura es que si no se ha dado cuenta que le dieron la fe para soportar la vida recta, de que en el Espíritu Santo y en esa fe tiene la capacidad y con la palabra escrita tiene la capacidad para defenderse del mundo de Satanás. Si no se da cuenta de eso, el enemigo lo vuelve a gobernar. Entonces, la oportunidad de empezar de nuevo se perdió. Hace como 200 años se perdió para Panamá. Así es sencillo. Increíble, ¿eh? Estas debilidades impidieron que Panamá pudiera nacer como un nuevo país. Y aunque lo logró 82 años después de su independencia de España, no logró como Israel al salir de Egipto, el ser libre de la maldad en la que vivían. Panamá no lo logró. Es más, ¿cómo está Panamá 200 años después de la independencia de España? Le voy a decir espiritualmente cómo estamos y cómo estábamos hace 200 años. Gobernados por ricos que no contribuyen como es debido a los impuestos del gobierno. Estamos igualitos, con un sistema educativo obsoleto. Y en ese tiempo no había ni escuela. Casi, había que estudiar en Europa. Y ahora hay escuela y está obsoleto. Aún 200 años después, aún con violencia y pillaje por grupos armados que se quieren tomar los barrios, se los toman. Se meten en la casa de la gente y le dicen, sal de ahí que ahora vamos a vivir nosotros. 200 años después, con abuso y maltrato aún de muchas mujeres. 200 años después, aún seguidores de brujería e idolatría. 200 años después, amando aún las fiestas desenfrenadas. Pastor, yo soy trabajador, pero hay un montón que yo no sé dónde sacan plata y tienen plata para andar en fiesta y todo. El país vive esta pandemia, lo único que le ha dolido al país son los carnavales. Mi querido hermano, aún igualito estamos en la misma, pero ¿sabe qué? Pero para esto vino Cristo al mundo, para destruir estas obras del diablo. Así es que, ¿eres patriota? ¿Eres alguien que ama a tu país? Bueno, mi querido hermano, esto es lo que importa. Esto es lo que cambia las circunstancias actuales. Lo que cambia las circunstancias actuales es Cristo. Lo que cambia las circunstancias actuales es que ahora, 200 años después, lo diferente que hay es que ahora Cristo se predica abiertamente en las calles, en los barrios, en la casa, en locales, en distintos lugares. Ahora el Hijo de Dios ha irrumpido a la escena y toda criatura en Panamá puede oír acerca de Él. Eso es lo que cambió en 200 años. Queremos ser patriotas. Habla de Cristo, porque algún día se acabará esta nación. Algún día se acabará este mundo. El mar dejará de existir. El cielo será reemplazado. Huirá
el cielo y la tierra de su presencia, y un nuevo cielo, una nueva tierra serán puestas. Ahora es cuando podemos hacer algo bueno por la nación. Hablemos de Cristo. Podemos hacer algo bueno por la nación entendiendo que yo fui rescatado de estas cosas. Fui rescatado de esto. Fui rescatado de esto, ¿para qué? Para ser yo otro más que hace estas cosas. No, hombre. ¿Qué va? Imagínense, todavía estamos esclavizados por el juegavivo. 200 años después, un estudio determinó que el sistema, por la forma en que está diseñado tributariamente, los grandes negocios, donde está el verdadero dinero, dejan de pagar más de 4.000 millones de dólares al año en impuestos. Para que lo pagues tú, el profesional que gana arriba de 12.000 dólares es el que paga ese impuesto. Oiga, ¿quiénes serán los que se favorecen de eso? Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso Dios Padre nos rescató en Jesucristo, para rescatarnos de esta maldad, para que ya nosotros no nos comportemos de esta manera maliciosa. ¿Quieres ser rico? Cuando crezcas, no seas así. Esa es la diferencia 200 años después. Que puede haber gente aquí en este país que haga lo correcto porque conoce a Dios, porque conoce a Cristo. 200 años después, en ese tiempo había cero educación. Bueno, ahora la educación que hay se volvió obsoleta y la deserción que hay de muchachos que no quieren terminar a estudiar es enorme. Entonces, el país no está profesionalmente preparado para las exigencias en los puestos ejecutivos que terminan llenándola extranjeros. Luria estuvo conmigo en un seminario este jueves pasado y se dio cuenta que habían 2 venezolanos y el que mandaba en el grupo era un peruano. ¿Por qué? Porque no hay. Y esos que estaban ahí, y eso que yo no le dije a Luria, ahora lo va a oír aquí. Los venezolanos que estaban ahí están siendo entrenados para ser jefes de los panameños. ¿Por qué? Porque no hay gente con la educación y la preparación académica. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para rescatarnos de esta maldad. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, tus sobrinos, no sean mediocres y escapen del sistema educativo, sino que aprovechen, estudien y se preparen, ya sea para ser empresarios o para ser profesionales ejecutivos. Pero para eso vino Dios, para sacarnos de esas tonterías. Y usted dirá, pastor, sí, claro, si todo esto es carne, todo eso de no estudiar y no prepararse y bailando y la vida loca, eso es carne. De eso nos rescata Dios, nos rescata de esa mediocridad. 200 años después, la violencia sigue aquí en el Istmo por los pillajes y ataques de corsarios que hubo 200 y pico años atrás. Ahora se ha convertido en pillaje y violencia de bandas delincuenciales que, al igual que aquellos piratas y corsarios, matan para apoderarse de territorios. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para rescatarnos de esta maldad, para que ya nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, nosotros podamos hablarle a ellos que de Cristo y puedan salir de este comportamiento delincuencial, para no ser políticos corruptos, porque ahora resulta que el narcotráfico se ha metido de lleno en la política panameña. 200 años después todavía hay violencia de género a la mujer. La violencia, los femicidios siguen en aumento. La violencia psicológica, física y sexual contra la mujer no se ha detenido y la siguen maltratando en la casa. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para rescatarnos a nosotros de esta maldad, para que nosotros, los hombres, pues, no seamos así. Y si alguien había sido así, deje de ser de esa manera y pueda venir ahora a comportarse correctamente y respetar a las mujeres y recibir perdón si lo hice, para no volver a hacerlo. El país aún sigue con la brujería. Ve los periódicos. Ahí están todos los chamanes a la orden del día vendiendo el producto. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para que no amemos el dinero,
para que no estemos en la idolatría siguiendo figuras de yeso o de madera que no oyen, que no ven, que no hablan, que no pueden hacer nada. Para eso vino, para rescatarnos de estas maldades, para rescatarnos de estas tonterías. Eso es lo que ocurrió ahora 200 años después. Y usted es parte de los que pueden llevar esta verdad a más personas cada día. Ese es el patriotismo que debemos mirar en este bicentenario, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. La fiesta desenfrenada, la borrachera, la drogadicción y la vida libertina consecuente siguen aquí. Pero usted y yo fuimos rescatados de eso, fuimos rescatados de esa esclavitud. Lleve este mensaje. Afuera se está perdiendo gente que no sabe que pueden ser libres de algo que ellos creen que es bueno y que en realidad los va a destruir. Y por último, el juegavivo se ha infiltrado tanto desde el inicio en nuestra idiosincrasia que vemos como tontos, 200 años después, vemos como tontos a los que no hacen trampa, a los que no compran cosas hurtadas en empresas o en el gobierno. Hay gente que compra medicina, me dice, este medicamento está barato, no hay en el seguro. Y cuando tú ves que caja el seguro social. Estos días alguien me dijo eso y yo le dije, claro que no hay en el seguro si el tipo se los saca y se los roba y te los vende y tú lo compras. Pastor, pero tú lo que no quiere, usted lo que quiere que yo me muera, si eso yo no tengo plata para... Si tienes dinero, porque tienes dinero para otras cosas, porque no tienes dinero para esto, para hacer lo correcto. Dios te va a ayudar para eso. Hay gente ahora, el juegavivo 200 años después ha hecho que veamos como tonto al que no aprovecha a comprarse un televisor robado. Vemos como tonto al que hace la fila y no se cuela. Lo vemos como tonto al que no utiliza una influencia para no hacer la fila. Yo los veo, cómo llegan al seguro, tú lo ves, van hablando, quedan sentados por allá. Cuando abren, ¡boom!, de una vez. Llegaron 2 horas, 3 horas después de usted. Porque yo soy vivo, yo sí soy un tipo, yo sé cómo sé. Eso es lo que hay aquí. Santo Padre, pero Dios vino a rescatarnos de eso. Dios vino a rescatarnos de esta ignominia, de esta falta de honor y de dignidad como ser humano, como hijo de Dios. A eso vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Cuando Pablo dice en su carta que el plan de Dios nuestro Padre era que por medio del sacrificio de Cristo perdonar nuestros pecados para rescatarnos de la maldad de este mundo, estaba hablando de que venía así, de esa manera, a deshacer las obras del diablo. Y esas obras que 200 años después han continuado en Panamá es lo que Dios quiere deshacer en esta nación. Debería ser un nuevo comienzo ahora para nosotros este 29 de noviembre. Un comienzo de hablar de Cristo, porque lo que desea Dios Padre es deshacer por medio de Cristo las obras de Satanás. Dice en 1 Juan capítulo 3, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente: cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Qué hermoso, ¿verdad? No compro cosas robadas. Hago lo correcto, hago lo justo y demuestro que Cristo es justo. Y yo me comporto así como Él. Verso 8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Fui rescatado de la maldad de este mundo, en mi interior también, para que Cristo deshiciera en mí las obras del diablo. Y eso es lo bueno que ahora nosotros podemos ver en este bicentenario que tiene Panamá como oportunidad. Tenemos a Cristo. Ese debería ser nuestro aporte. Pagar los impuestos, trabajar bien, ser correcto, porque cuando hago lo correcto en mi trabajo, demuestro que soy justo, así como Cristo es justo. Hago la fila, demuestro que soy justo, así como Cristo es justo. Y puedo ahora hablar de Jesús a otras personas para que puedan ser libres de este resultado 200 años después, que todavía gobierna el país. Dice el verso 9,
Y es que todo el tema siempre ha sido la nueva criatura. Y vamos a seguir machacando esto hasta que empecemos todos a entender que el llamado nuestro no es seguir siendo el que era antes, como no lo fue el de Panamá cuando se independiza de España. No era someterse al yugo de otro opresor, era ser libre. Y fuimos rescatados de la maldad de este mundo para ser libres. El único yugo del cual ahora nos llamaron a tener encima es el de Cristo, porque ahora somos esclavos de la vida recta. Y sí podemos serlo porque podemos vivir eso. Somos una nueva criatura, hemos nacido de nuevo, dice el verso 9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Oh, amados hermanos, cuando Panamá se independizó del yugo opresor de España, no pudo permanecer libre porque no estaba preparada para hacerlo. Por las tres debilidades que te hablé: la falta de presupuesto, el poco armamento militar, el temor real de que España nos volviera a someter, a conquistar. Y le pasa así al cristiano. Pero quiero que sepas que sí tenemos el presupuesto. Quiero que sepas que sí tenemos la capacidad de defendernos. Y quiero que sepas que no vamos a ser reconquistados por el enemigo, porque hemos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Nosotros sí podemos alcanzar esta libertad. No caigamos en ese engaño. No caigamos en ese engaño. Cuidado, y Panamá hubiera podido permanecer libre. Con miedo y todo, cuidado, porque ¿saben qué? Después de la independencia vinieron 2 fragatas llenas de soldados. En la isla de Taboga estaban ahí. Y Fábrega pidió que todo el que tuviera edad para levantar un fusil o un machete se pusiera. Y todos estaban dispuestos a pelear. Pero Fábrega decide negociar mejor con los tíos estos de que ellos eran ya parte de Colombia. Y los convenció. Pero ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos dado de tortazo y hubiéramos ganado? Porque había gente ahí dispuesta a pelear, pero no lo vamos a saber nunca, porque no fuimos capaces de probarlo. Algunos historiadores estarán en contra mía, pero yo le voy a decir algo. En el caso suyo, usted sí puede librar la buena batalla de la fe. Usted sí puede ir de frente contra el enemigo y pelear por esta nueva vida. La victoria es suya. No nos quedemos como Panamá, que le costó 82 años. No te quedes 30 años prisionero de una religión, prisioneros del enemigo o de pecados que no logras sacar de ti, o de situaciones emocionales que te siguen, negativas, tóxicas, que te pueden seguir gobernando. Tú y yo sí fuimos llamados a pelear y a vencer, porque tenemos la victoria de nuestro poderoso Dios. Por eso, sin embargo, a diferencia de Panamá hace 200 años, nosotros al nacer de nuevo espiritualmente, como hijos de Dios, tenemos dentro la victoria de Cristo, que nos rescató de la maldad de este mundo, y su Espíritu Santo nos guarda para esta vida nueva, libre y abundante. Así es, Panamá es rescatado de la maldad de este mundo como nacido de nuevo, si tú le predicas a Cristo a toda criatura que vive en este país. Si yo le predico a toda criatura que vive en este país, usted y yo sí podemos hacerle frente a esta libertad. Usted y yo sí podemos hacerlo. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Santo. Y Pablo termina ese saludo reconociendo: a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Porque el plan se gestó, el plan se cumplió en Cristo, el rescate se efectuó, y a usted y a mí es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad creer que fui rescatado y hacerle frente
a esa corona colonialista de la cual éramos esclavos en el mundo. ¿Me sigue el simbolismo? Le podemos hacer frente a Satanás, al pecado y al sistema del mundo, que Cristo lo venció. Nosotros le podemos hacer frente. Nosotros podemos estar mejor que Fábrega, el general que pensó que no podía ganar y mejor negoció y se quedó con Colombia. Quiero que sepa que no estás llamado a ser rescatado al mundo para negociar con el diablo, para negociar con placeres viejos, con demonios que te sostenían y te tenían esclavizado, para negociar con pecados de los cuales piensas que no puedes renunciar. No te llamó para rescatarte de la maldad de este mundo, para que tengas que estar negociando contigo mismo diciendo lo que hice fue tan malo que eso jamás va a poder ser perdonado. No te llamó para eso, te llamó para que seas libre. Y la victoria de Cristo sobre los poderes de este mundo están para ti y para mí, para que podamos vivir en esa victoria y ser independientes de esos poderes y ser libres. Mi querido hermano, celebremos este tiempo pensando en nosotros mismos como libertados y como capaces para vivir libres. Y hablemosle a todos en este país, si queremos ser patriotas, trabaje y haga lo correcto para que lo justo tuyo sea como lo justo de Jesús. Y enseñemos a los demás con nuestro testimonio para que sean ellos ganados para Cristo, que somos nueva criatura. Haremos un nuevo centenario, si Cristo no ha venido, diferente, con personas que aman, no que juzgan, sino que tienen a Cristo como ejemplo de testimonio de vida para que otros puedan venir y alcanzar también la independencia de los poderes de este mundo, como realmente el Padre lo planeó y lo logró en Cristo Jesús, quien nos rescató de este mundo de maldad en el que vivimos. En Jesucristo, Jehová ya te ha bendecido y te ha guardado. En Jesucristo, el Señor ya hizo resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido en la cruz de Cristo de ti y de mí misericordia. En la resurrección de Cristo de la muerte, Jehová alzó permanentemente su rostro sobre ti y sobre mí. Y en Jesucristo puso en ti y en mí, nos regaló su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias por haber estado aquí en esta prédica, y usted en YouTube, gracias por haber escuchado toda esta palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.